Bien, en plena cuarentena, en esta situación tan compleja que estamos viviendo en el país, le agradecemos en principio, gobernador, este contacto con Canal 10. Bueno, no, al contrario, un placer, muy agradecida yo y todo el gobierno del trabajo que están realizando ustedes, todos los trabajadores de Canal 10 y por supuesto el periodismo en general que nos permite llegar con un mensaje claro, con un mensaje verdadero respecto de la situación que estamos atravesando. Bueno, y aprendiendo también a utilizar esta nueva tecnología, ¿no? Para cuidarnos y también de alguna manera cumplir con el aislamiento. Sí, efectivamente, ahora, dado el contexto y este llamado muy sincero y muy enérgico que hacemos a la población de no reunirse, de no transitar, de no juntarse en los hábitos de reuniones que tenemos, bueno, estamos por supuesto también nosotros aplicando estrategias para poder reunirnos virtualmente, poder tener conversaciones. Las reuniones de gabinete las hacemos así. Ayer o antes de ayer me reuní con los presidentes de bloque de la legislatura y el señor vicegobernador para poder ponerlos al tanto de la situación. También lo hicimos virtualmente, así que bueno, la tecnología nos está dando una mano para poder seguir con el trabajo y a la vez seguir cuidándonos. En principio, analizar hasta el momento las medidas que se han implementado y sobre todo la respuesta, ¿no?, que ha dado la población ante el trabajo que ustedes están implementando desde los diferentes ministerios, las fuerzas de seguridad y por supuesto también el personal de salud. Bueno, nos gustaría tener más respuesta, nos gustaría tener una mayor adhesión, es decir, hay una porción importante de la población que ha entendido la gravedad de la situación. Esta mañana, como es habitual, a las 5 de la mañana empecé con la lectura de los diarios internacionales y leía que Francia, que es un país sumamente desarrollado, con una fuerte inversión en salud pública y privada, está ya derivando pacientes a Suiza y Alemania. Los pacientes críticos ya no los puede atender. Entonces, ¿cuál es la reflexión que surge en forma inmediata? La única manera de cuidarnos es quedarnos en casa y no hay sistema de salud que resista una pandemia cuando está descontrolada. Por lo tanto, estamos a tiempo. Argentina ha tomado recaudos antes que los demás países, porque viendo la experiencia que nos han brindado otros países que están sufriendo la pandemia desde unos días o un tiempo antes, esto nos ha permitido tomar recaudos. El primer recaudo es restringir el movimiento y los contactos entre las personas, y es por eso que estamos llamando al aislamiento, al autoaislamiento de todos los que puedan hacerlo, de todos los que no estén afectados a los servicios fundamentales, ¿no es cierto? Servicios prioritarios, evidentemente, tienen que seguirse realizando. Estamos hablando de salud, por supuesto la policía y todo el sistema de seguridad, y también todos aquellos que garantizan la provisión de alimentos en los supermercados, en toda la cadena alimenticia, que realmente están trabajando y mucho. Bien, Arabela, preguntarle cuando hablan de la famosa frase achatar la curva, ¿no? ¿Esto qué significa? Y en todo caso, si Río Negro estaría preparado para abordar una tendencia en alza, ¿no?, que es lo que se espera de la pandemia. Bueno, achatar la curva significa que la cantidad de casos diarios no se multiplique vertiginosamente. Es decir, el virus tiene una forma de contagio geométrica, es decir, no es que una persona contagia a una persona contagia a 10, a 100, a miles. Depende de la cantidad de contactos que tenga. Entonces, lo que tenemos que evitar precisamente son esos contactos que nos duplican constantemente la cantidad de casos. El sistema de salud rionegrino tiene un muy buen equipamiento, no solo público, sino también privado. Es un buen sistema de salud, pero definitivamente no hay una cama de terapia intensiva por cada uno de los habitantes de Río Negro. Es decir, esto es imposible, sería inviable económicamente. Acá la única manera de que el sistema resista la cantidad de casos es si esos casos vienen
creciendo paulatinamente. Si se da un crecimiento explosivo, vamos a ver superada la capacidad de atención, no solo en Río Negro, sino también en el país. Como te decía, esta mañana con asombro veía cómo Francia se vio superada en su capacidad y está derivando casos a Suiza y Alemania. Esto significa que, por supuesto, nos puede pasar a nosotros, y es la gran advertencia del Ministro de Salud Nacional, también del Ministro de Salud de la provincia, es esta, tomar los recaudos en la población. Es el momento de la solidaridad, es el momento de la responsabilidad individual, y por supuesto el Estado está allí para contribuir a esta concientización. En función de eso que usted decía, es por eso que también están trabajando de manera conjunta con el sector privado, para abordar de una manera más integral, ¿no? Efectivamente, Río Negro ya desarrolló su plan de abordaje de la pandemia. Tenemos un plan acorde al plan nacional, tenemos el plan provincial, no solo en cuanto a los recaudos que hay que tener, cómo se maneja el personal de salud, cómo se maneja el personal de seguridad, sino también cómo dispondremos de la atención de los pacientes en todo el territorio de la provincia, porque allí tendremos derivaciones a los principales hospitales, cómo vamos formando a nuestro personal, cómo vamos a incorporar a los residentes, en qué momento se recurrirá también a los estudiantes del último año de enfermería, qué capacitación se les está brindando a ellos o se les deberá brindar a ellos para la atención fundamentalmente de enfermedades agudas en materia respiratoria. Así que esto está escrito, es un plan, se ha trabajado, el Consejo Provincial de Salud ha trabajado en ello, todo el Ministerio de Salud, he tenido contacto en algún momento con todos los directores de hospitales a través de este medio también en forma virtual, y hemos conversado, estamos preparados, pero solamente podremos dar respuesta si la población responde a esta consigna de cuidarse. Arabela, es una opinión casi personal, pero una vez que se descentralicen los análisis, que hoy solamente los realiza el Malbrán, claramente y por lógica van a comenzar a surgir muchísimos casos. Hay que estar preparada la población también para que no pienses que es un crecimiento exponencial, sino que claramente se están identificando más casos que ya estaban, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí hay distintos momentos en la estrategia de abordaje de la enfermedad. En la detección del mayor número de casos ha sido una de las claves de éxito, interpretan los científicos, en el caso de Alemania, ¿no? Cuando nos preguntamos por qué Alemania, a pesar de ser uno de los países con más casos de coronavirus, es uno de los países con menos fallecimientos por coronavirus. Esto en parte se debe a la detección temprana, es decir, cuando uno puede identificar la persona que está con esta infección, con esta enfermedad, aislarla y rápidamente brindarle un tratamiento. Entonces, el detectar mayor cantidad de casos creo que contribuirá al cuidado de la población en general. En Río Negro vamos a tener 2 laboratorios, el laboratorio del Hospital Sati y el laboratorio del Hospital Carrillo, uno de Viedma y el otro de Bariloche, de manera de tener en los extremos más alejados de la provincia rápidamente una respuesta. Bien. ¿Tienen planificados centros de aislamientos en lugares diferenciados de los hospitales? Sí, hay un plan de abordaje en cada ciudad que incluye toda la disponibilidad de camas y de espacios públicos, también privados en el sistema de salud, y finalmente otros espacios que podrían ser utilizados para aislamiento. Pero pensemos que en el momento más fuerte de la enfermedad, los pacientes que no revisten gravedad, pero que tienen la enfermedad, se aíslan en sus propios domicilios. Así que también tenemos que pensar, tener nuestra habitación preparada para que si nos toca aislarnos, podamos hacerlo en nuestra propia casa, que en definitiva es el mejor lugar y donde mejor vamos a estar. Pero
también el sistema público está previendo espacios de aislamiento. ¿Se han destinado fondos para el sector salud a partir de esta situación tan compleja? Sí, hemos destinado una fuerte inversión en materia de salud, también en inversión en materia social. Estamos también muy coordinados con naciones, es decir, por ejemplo, hoy no hay disponibilidad de respiradores para cualquier persona que quiera comprar en Argentina un respirador. No puede hacerlo porque el Estado Nacional y el Sistema de Salud Nacional ha concentrado la compra de todos los respiradores en el territorio nacional. Por eso, digamos, hay un lineamiento que todas las provincias seguimos en materia de salud y también en materia social, porque estamos muy atentos a las medidas que Nación está implementando para apoyar los sectores más desfavorecidos de la población, y en Río Negro estamos generando acompañamientos complementarios a esa política nacional. Bien, si le parece, es una buena oportunidad para agradecer nuevamente a todos los sectores, sobre todo de salud, ¿no?, que están haciendo este trabajo incansable, esta lucha diaria, están ahí como al frente de la batalla para cuidarnos a todos. También veo a diario los controles, la policía, digamos, hay mucha gente comprometida con una situación que genera básicamente pánico, temor, dudas en la familia, pero también entienden que hay un sentido solidario y comunitario. Sí, hay un llamamiento digamos, al funcionario público, por un lado. Funcionarios públicos somos todos aquellos que cumplimos un rol en el Estado y pagado por todos los rionegrinos, por ese esfuerzo de todos los rionegrinos, y hay sectores del funcionariado público que estamos ahora más afectados. El de salud es uno, realmente es como una primera línea de combate contra esta pandemia, y por eso es nuestro constante reconocimiento, y por eso en el mundo hay horarios en que se los aplaude masivamente porque realmente hacen un trabajo extraordinario. También las fuerzas de seguridad, hoy tenemos desplegadas las fuerzas de seguridad en todo el territorio de la provincia, controlando los ingresos a la provincia, que cada vez vamos cerrando más, en coincidencia con lo que hacen las demás provincias, y además controlan, nos cuidan, evitan que hagamos a veces eso que solemos hacer los argentinos y argentinas, que es desobedecer lo que nos indican las autoridades sanitarias, ¿no? Y después hay muchísimas otras personas que garantizan servicios básicos, porque cuando prendemos la luz, hay alguien en el otro extremo de la línea que nos permite tener ese servicio. Lo mismo el agua, todos los servicios básicos, la telefonía. Cuando vamos al súper hay una persona que atiende, o en un almacén, y detrás de ellos quienes proveen todos los alimentos. En la chacra, en una fábrica de fideos, en un transportista, un camionero que lleva de un lado a otro arriesgándose también a sufrir el contagio, y sin embargo lo hace. Por lo tanto, cada vez que nos despertemos a la mañana tenemos que tener un pensamiento de agradecimiento para los que nos permiten seguir con nuestras actividades, a lo mejor a distancia, seguir con nuestras vidas, y están cumpliendo un rol fundamental para la sociedad, ¿no? Bueno, y nuestro pensamiento positivo hacia nuestros dirigentes, de verdad, porque debe ser un gran desafío comandar una situación tan compleja como una pandemia, ¿no? Siempre lo decimos tanto a nivel nacional como cada uno de los gobernadores, y para usted personalmente, ¿no? Tener que, de alguna manera, estar al frente de esta situación tan preocupante y tan desconocida para todos. Sí, efectivamente, como vos señalabas, nos toca tomar decisiones a los gobernadores, gobernadoras, intendentes, intendentas, presidentes del mundo, ¿no?, de los países del mundo. Estamos tomando decisiones en escenarios inéditos. Nunca había ocurrido en el mundo un escenario como este, por lo tanto, tenemos que tomar decisiones sobre la base de datos que son datos parciales, que son experiencias muy recientes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, sí estamos muy atentos y atentas a lo que ocurre en los países europeos, porque allí es donde se ha dado
primero en China y también en Europa, la zona más roja del contagio de coronavirus. Entonces, cuando nosotros observamos que ciertos índices mejoran cuando aumenta el aislamiento de la población, entonces decimos, este es un parámetro a tener en cuenta, esto es algo que le tenemos que decir a nuestra gente. También notamos que la Argentina ha podido adelantar algunas medidas en función de la experiencia europea, como le ha tocado antes a otros países, nosotros fuimos adelantando medidas y muchos días antes ya se propuso el aislamiento, muchos días antes se cerraron las fronteras, es decir, nos fuimos preservando para evitar que el pico se descontrole, el pico de crecimiento de casos. Cuando hablamos de curva, vuelvo un poquito a la pregunta anterior, cuando hablamos de la curva, ¿qué quiere decir? Que los casos no crezcan día a día de una manera tan abrupta, de manera que cuando se va atendiendo a la población, no se sature el sistema de salud. Esperemos que todos tomemos conciencia y quedarse en casa, respetar el aislamiento. Sí, por nosotros y fundamentalmente por nuestros mayores. Los adultos mayores son quienes peor la pasan con la enfermedad. La mayoría de los fallecimientos en el mundo son personas mayores de 60 años. En Italia, por ejemplo, el promedio de la población afectada es de los 66 años, es decir, allí donde más casos de fallecimiento se dan es porque la población afectada es de mayor edad. Donde hay población más joven, en general tiende a sobrellevar mejor y reponerse antes del ataque del virus, ¿no? Así que por nuestros mayores, fundamentalmente la población de Argentina, la de Río Negro en particular, que es nuestro público actual, tiene que cuidarse, tiene que evitar al máximo los contactos. Hoy en Alemania ya se prohíbe las reuniones de más de 5 personas. No puede haber en la calle 5 personas reunidas, hay un control estricto de esto porque sabemos que es la forma de preservarnos. Gracias nuevamente, que tenga un buen día. Muchas gracias, buen día para todos.